Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a los organizadores de este evento por haberme invitado a participar del mismo. Yo les voy a estar hablando de las emisiones de óxido nitroso en Uruguay, la importancia y los principales aportes de nuestros sistemas agropecuarios. Bueno, ¿por qué el óxido nitroso es un gas de efecto invernadero? Entonces me parecía bueno ponernos en la misma línea de entender todos, bueno, ¿por qué importan los gases de efecto invernadero? Seguramente la mayoría de ustedes están al tanto, pero bueno, de la radiación que penetra a la Tierra, una parte importante de esa radiación es reflejada tanto por la atmósfera como por la superficie terrestre, y gran parte de esa radiación atraviesa la atmósfera y se pierde en el espacio. Pero hay otra proporción de esa radiación infrarroja que es absorbida por moléculas que están presentes en la atmósfera. Y esas moléculas de gases lo que hacen es absorber esa radiación y remitirla hacia la superficie de la Tierra en forma de calor. Siempre hubo una concentración natural de gases en la atmósfera y nos protege justamente, afectan a nuestros procesos meteorológicos, pero desde cierto momento la actividad antropogénica ha llevado al aumento de esa concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y ese aumento de concentración de gases lo que genera es un calentamiento de la Tierra por demás a lo que es bueno para nosotros, y en consecuencia tenemos lo que se conoce como cambio climático, que básicamente es la ocurrencia de fenómenos adversos más intensos y con mayor frecuencia. En el sector agropecuario, ¿cuáles son los gases de efecto invernadero que nos interesan? Bueno, principalmente nos interesan el metano, el nitroso y el dióxido de carbono. En el caso del metano y el óxido nitroso, son los gases que emitimos desde el sector agropecuario, ya sea en la ganadería, agricultura, que lo vamos a ver luego más en detalle. Y en el caso del dióxido de carbono, el CO2, es un gas que la emisión es muy baja desde el sector agropecuario, pero sí tenemos el 100% de la captura de ese gas de la atmósfera, lo que es muy positivo para nuestro sector, ¿sí? La emisión de gases es lo que tendríamos que mitigar, buscar la mitigación de esos gases, aunque no la eliminación de la emisión de gases, eso es prácticamente imposible, pero sí podemos hacer mucho esfuerzo en mitigar esas emisiones y en seguir capturando CO2 de la atmósfera para lograr balances ceros de emisiones. La concentración de gases se mide en distintas métricas. Según la métrica que se utilice, nos da la importancia relativa de ese gas en nuestras emisiones totales de gases de efecto invernadero. Las métricas, que se están utilizando en este momento son las que llamamos por la sigla en inglés GWP, o Global Warming Potential. Entonces ese poder de calentamiento de las moléculas de gases se miden en esta métrica. ¿Qué es lo que hace esta métrica? Le da al CO2 un valor de 1 como gas de referencia, compara los otros gases al CO2 a un mismo tiempo de vida, a 100 años en general se utiliza, y en ese caso el gas metano le otorga un poder de calentamiento de 21 veces más que el CO2, y en el caso del óxido nitroso de 310 veces más. Hay otras métricas que se están proponiendo y que están en discusión, su sigla en inglés es GWP, y tienen en cuenta la vida media de esos gases en la atmósfera, ¿no? En el primer caso no tenía en cuenta la vida media, sino que todos se refieren a 100 años. En este caso sí, esta métrica tendría en cuenta la vida media de cada gas. En ese caso el metano seguiría teniendo un mayor poder de calentamiento que el CO2, pero se reduce a 4 veces más. Y en el caso del óxido nitroso, la reducción es a 234 veces más. O sea que sigue siendo el óxido nitroso un gas con un poder de calentamiento mucho más importante que el CO2. ¿Cómo es la distribución global de las emisiones de gases de efecto invernadero? Que me parecía interesante mostrárselos para tener el contexto global de qué es lo que está pasando con esto a nivel mundial. Bueno, en el caso de Asia, China específicamente, es el país que está liderando en este momento la mayor responsabilidad en cuanto al aporte de gases de efecto invernadero. En el caso de Latinoamérica, como ven, los colores aquí son más claros, estos colores más claros indican menor responsabilidad o menores emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. En el caso de Uruguay tiene colores de los colores más claros.
y la contribución de Uruguay a nivel global es relativamente muy baja, es de 0,07% en el total. Es decir, que los esfuerzos de Uruguay por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero no es que vayan a mover la aguja a nivel internacional respecto a las emisiones, pero sí tienen otras implicancias que es bien importante para todos. ¿Cómo son las emisiones de gases de efecto invernadero por sector? En el caso de la agricultura, de estos tres sectores que me parecían son los más relevantes, en el caso de la agricultura, 18,4% se le otorga como su responsabilidad. La energía es la que se lleva la mayor responsabilidad, con el 73,2% de las emisiones globales mundiales. ¿Y cómo es esto en el caso de Uruguay? Para el sector AFOLU, que sería agricultura, incluye también forestación y cambio de uso de la tierra, en el caso de Uruguay es de 75,4%. Como veían, a nivel mundial, la agricultura, el sector AFOLU, es responsable del 18,4%. En el caso de Uruguay, pasamos a que esto es de un 75,4%, la energía es de un 19%, mientras que a nivel mundial esa energía veíamos que era de más del 70%. Esto no nos debería llamar la atención, ya que nuestro país tiene un sector agropecuario, la economía se asienta en el sector agropecuario, y por lo tanto es lógico que la matriz productiva de nuestro país también se refleje en la matriz de las emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de este sector AFOLU, dentro de cada sector se hacen las estimaciones por categoría. En nuestro país lo que se destaca es que dentro de este sector el metano, proveniente de la fermentación entérica de los rumiantes, es de un 55%, y las emisiones de óxido nitroso, tanto las directas, o sea, del nitrógeno que se aplica directamente al suelo, que es depositado en el suelo, como las indirectas, que son procesos secundarios a partir de precursores de emisores del N2O, es de un 32%. Esto es cuando las emisiones se expresan en GWP, que son las emisiones que veíamos anteriormente. Cuando las emisiones las expresamos como GTP, esto cambia, la fermentación entérica pasa a ser de 23%, y el N2O de 52%. Esto responde a lo que yo les comentaba anteriormente, que en el caso de la unidad de las métricas GTP, el metano tiene un poder de calentamiento de 4 veces más que el CO2, mientras que en la GWP el metano tiene un poder de calentamiento de 21 veces más que el CO2. En el caso del N2O, el poder de calentamiento sigue siendo bien importante, pero al disminuir la proporción de las emisiones de metano, el N2O empieza a ser un gas de bastante mayor relevancia que tenemos que atender. Cuando vamos simplemente nos focalizamos a mirar cómo son las emisiones nacionales de óxido nitroso, lo que observamos es que todo esto que está en verde es el sector AFOLU, o sea, el sector agropecuario. Por lo tanto, todas las emisiones de óxido nitroso de nuestro país, o prácticamente todos, más el 96,6%, provienen del sector agropecuario. Bueno, ¿cómo se calculan esas emisiones? Me parece importante para poder entenderlo claramente. La emisión es simplemente el producto de los datos de actividad por el factor de emisión. ¿Qué significa ese dato de actividad? Bueno, puede ser el stock ganadero, en el cual según el número de animales que existen, se estima la cantidad de nitrógeno que esos animales estarían depositando en el suelo, tanto a través de la orina como de las heces, y también se estima, se tiene el dato de la cantidad de fertilizante o de kilos de nitrógeno aplicado por fertilizantes sintéticos y orgánicos. Esas cantidades, esos volúmenes, se multiplican por los factores de emisión. O sea, ese factor de emisión, ¿qué significa? De todo el nitrógeno, o de 1 kilo, pensémoslo así, de 100 kilos de nitrógeno que llegan al suelo, ¿cuánto se pierde como óxido nitroso? ¿Cuánto se vuelve a la atmósfera como óxido nitroso? Ese es el factor de emisión. Los factores de emisión los podemos utilizar, ya sea factores de emisión por defecto, que son los que publica el IPCC, que es el organismo internacional que publica y que está regulando estos procesos, o estas publicaciones, y bueno, y tiene distintos factores de emisión.
La última versión, 2019, del IPCC, los fertilizantes sintéticos tienen un factor de emisión de 1,6%, con cierto rango de variación, y las otras fuentes de nitrógeno, y en estas fuentes de nitrógeno están la orina y las heces animales, 0,6%. Es decir, en el caso de los fertilizantes sintéticos, se está estimando que de cada 100 kilos de nitrógeno que se aplica al suelo proveniente del fertilizante sintético, 1,6 kilos se pierden como óxido nitroso. En el caso de la orina y las heces, de cada 100 kilos de nitrógeno que se deposita en el suelo de ese origen, el 0,6 kilos se pierden como óxido nitroso. Esos son los factores que se utilizan por defecto, pero también los países pueden desarrollar a través de estimación, de mediciones o de estimaciones, factores específicos para el país. Y en ese caso, cuando esos factores son medidos, estimados, publicados, bien justificados, pueden ser utilizados en los inventarios nacionales para calcular las emisiones nacionales con datos fehacientes a la realidad nacional. Bueno, como les decía, el aporte de Uruguay a las emisiones globales no llegaba al 1%, era 0,07%, muy bajo. Entonces nosotros no es que vamos a cambiar la situación mundial por mover nuestras emisiones, pero sí somos parte del Acuerdo de París, en el que nos comprometimos con casi 200 países más a frenar el aumento de la temperatura para fin de este siglo. No debe ser mayor el aumento a 2 grados. Nos comprometimos también como país a la presentación periódica de nuestros compromisos de reducción de emisiones, o sea, de presentación de los inventarios de gases de efecto invernadero y presentación de los planes de adaptación al cambio climático, y también nos comprometimos a lograr la neutralidad de las emisiones nacionales para el año 2030. Además de estos compromisos internacionales, y que desde las instituciones de investigación tratamos de acompañarlos, generando factores de emisión nacionales para realmente conocer bien cómo son nuestras emisiones y poder presentar inventarios que sean de valores nacionales. Bueno, además existen otros factores que nos estimulan también a seguir investigando y generando información de este tema, que son las potenciales barreras pararancelarias que pueden llegar a surgir o que están surgiendo por los efectos o las exigencias que tienen los consumidores, principalmente consumidores europeos, pero también de otras partes del mundo, en la calidad de los procesos. Entonces, que les interesa que los productos que ellos compran, los productos que llegan a las góndolas, vengan de procesos de producción de calidad, es decir, con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, o con lo que sería con baja huella de carbono. Y también tenemos que tener en cuenta que hay países que son compradores de nuestros productos, que tienen metas de reducción de gases de efecto invernadero muy elevadas, y que también lo están llevando a fijarse en cómo son las emisiones de los países a los que ellos le compran los productos. Entonces también eso nos puede estar afectando. Un poco rápido, para conocer, bueno, dónde y cómo se producen las emisiones del óxido nitroso. Se producen principalmente a través del nitrógeno que llega al suelo, ya sea en la orina, en las heces, o a través de los fertilizantes nitrogenados, como decíamos hace un rato. En el caso del nitrógeno en la orina y en las heces que llega al suelo, bueno, primero el animal consume el nitrógeno, consume la proteína, está consumiendo el nitrógeno, y según un estudio en 2016, es una revisión bibliográfica muy buena que se hizo de las publicaciones que hay respecto a cómo es la partición del nitrógeno en los distintos tipos de animales, o distintas categorías dentro de los bovinos. Y según este estudio, en el caso de las vacas lecheras, de todo el nitrógeno que consume el animal, el 68% de ese nitrógeno se va en la orina y en las heces, o sea, es depositado en el suelo, el 26% se va a la leche, y el 6% aproximadamente, valores aproximados porque tienen un rango, queda retenido en el animal como músculo, por ejemplo. En el caso de las vaquillonas, o sea, vacas de producción de carne que no tienen la función de producción de leche para consumo humano, allí cambia un poco la partición. En el caso de la orina es el 84,5% lo que se va en la orina y las heces,
y el nitrógeno retenido en la parte muscular es mayor, más o menos un 14,5%. Pero es interesante ver cómo es la ineficiencia en la utilización del nitrógeno por los animales, ¿no? Que hacen una buena conversión en el rumen, pero luego se pierde como nitrógeno en la orina y en las heces. Y en el caso de los novillos, la retención es mayor, un 24,4% de ese nitrógeno consumido es retenido en el músculo del animal, y 67% del nitrógeno se pierde como orina y heces. Si bien son valores parecidos, digamos, en que la mayoría se pierde como orina y heces, es importante ver que en el caso de los animales de producción de carne puede ser un poco mayor. Bueno, ¿qué camino sigue ese nitrógeno cuando llega al suelo? Tanto el nitrógeno del fertilizante como el nitrógeno de la orina y de las heces de los animales. Gran parte de ese nitrógeno, o una parte, lo que más queremos nosotros es que ese nitrógeno sea utilizado por las plantas, eso es el objetivo de aplicar nitrógeno como nitrógeno de fertilizante, o los manejos que podemos hacer para favorecer el ciclaje de nitrógeno de orina y heces para que sea utilizado por las plantas, pero una parte de ese nitrógeno se pierde como nitrato, se lixivia y puede llegar a las capas subsuperficiales de agua. Una parte puede escurrirse, aunque eso es bastante despreciable en el caso del nitrógeno, pero puede suceder. Y después otras vías de pérdida de nitrógeno desde el suelo es la pérdida como amoníaco, que eso es bastante importante cuando el nitrógeno se deposita como urea en el suelo, tanto de la orina como el fertilizante ureico. Pasa a forma de amonio y inmediatamente pasa a amoníaco. Dependiendo de las condiciones ambientales, esas pérdidas de amoníaco en general son bastante importantes. Y otra pérdida menor es la pérdida como óxido de nitroso, que son pérdidas menores, pero el óxido de nitroso lo que tiene es el poder de calentamiento, como decimos, es un gas de efecto invernadero. En el caso del amoníaco, no es un gas de efecto invernadero en sí mismo, sí es un precursor, y es el que genera las emisiones indirectas de óxido de nitroso. Bueno, ese óxido nitroso en el suelo, una vez que llegó el nitrógeno, se transforma en óxido nitroso a través de distintos procesos microbiológicos. Y esos procesos microbiológicos van a actuar dependiendo de las distintas condiciones, de la combinación de condiciones en que se encuentra el suelo. Que eso va a ser factores de lo primero, que va a ser el factor que va a dominar el proceso, es la cantidad de nitrógeno disponible que se encuentra en el suelo. Y otros factores como la humedad, el oxígeno disuelto, el porcentaje de carbono orgánico, el pH, la temperatura, son todos factores que van a determinar hacia qué procesos el nitrógeno va a ir y cómo se va a estar perdiendo. Estos son los distintos procesos microbiológicos que pueden estar ocurriendo en el suelo. Disculpen que está en inglés, pero es muy fácil la lectura. Una vez que el nitrógeno llega al suelo, realmente, como decíamos, puede estar llegando como amonio, se puede estar perdiendo por procesos de nitrificación, se puede estar perdiendo por procesos de amonificación del nitrato, se puede estar perdiendo por procesos de codenitrificación, y algo bien importante, y capaz que más conocido para todos, se está perdiendo también por el proceso de denitrificación. Esto sobre todo es cuando la capacidad o cuando la humedad en el suelo está en más de un 70%, cuando la capacidad de los espacios de poros están llenos de agua en un 70%, ahí la tendencia que ocurre es una pérdida por denitrificación que puede terminar en nitrógeno libre, pero en ese camino también se pierde como óxido nitroso. Y también la denitrificación nitrificante es otro tipo de pérdida de nitroso. O sea, los caminos para perder nitroso a través de los procesos microbiológicos son varios, depende de las condiciones de humedad, temperatura, oxígeno disuelto que estén en el suelo, pero lo interesante es que perdemos nitrógeno con bajos niveles de oxígeno, también los perdemos con altos niveles de oxígeno. Es bastante variable la cantidad y la forma en que se pierde el nitrógeno como óxido nitroso. Algunos resultados de mediciones experimentales que hemos llevado a cabo a nivel nacional en el INIA. Este es un experimento que hemos llevado a cabo en la Estanzuela, donde comparamos las emisiones de nitrógeno de la orina bovina de un grupo de vacas que estuvo pastando, comiendo un campo natural degradado. Era un campo degradado
con muy bajas especies que estuvieran aportando proteína, tenía muy bajos niveles de proteína, por lo tanto el animal estaba consumiendo poco nitrógeno, y ese mismo grupo de animales estuvo luego consumiendo una pastura de alta calidad en cuanto al contenido de proteína, y en ambos casos colectamos la orina, conocimos el porcentaje de nitrógeno en esa orina, la aplicamos en estas cámaras, son las cámaras estáticas de flujo cerrado, es una de las metodologías que se utiliza para medir las emisiones de nitroso. Se aplican estas cámaras que se tapan, y luego con una jeringa le extraemos muestras de gas o de aire y se analizan en un cromatógrafo de gas. Lo que obtuvimos en estos experimentos fue que el campo natural que tenía, o un campo degradado que tenía bajos porcentajes de nitrógeno que consumía el animal, y que además los porcentajes de nitrógeno en la orina eran bajos, el factor de emisión también fue bajo, de 0,28%, y el nitrógeno, el óxido de nitroso, el factor de emisión, o sea, el porcentaje de nitrógeno emitido como óxido de nitroso de una pradera cultivada, con alto porcentaje de proteínas de nitrógeno, fue de 0,55%. Cuando los comparamos con el factor de emisión que propone el IPCC para el caso de este tipo de situaciones, que el más nuevo, del 2019, que les comentaba antes, es de 0,6%, o sea que nuestras mediciones estuvieron un poco por debajo de lo que está proponiendo el factor de medición del IPCC. O sea que esto, una vez que esté publicado, podemos estar utilizándolos en nuestros inventarios. Bueno, en el caso, estamos llevando adelante otras mediciones de óxido de nitroso que nos interesan, queremos ver el efecto en el largo plazo de la inclusión de pasturas en las emisiones de óxido de nitroso. Entonces para eso estamos utilizando el experimento de largo plazo de INI a la estanzuela, de rotaciones cultivo-pastura, lo que se llaman rotaciones viejas. Allí hay varios tratamientos. Nosotros elegimos 2 tratamientos, el de agricultura continua, con agregado de fertilizante, y el tratamiento que tiene un 50% de rotación cultivo-pastura. Llevamos casi ya 2 años de mediciones, todavía no las tenemos procesadas, por lo tanto no les voy a estar mostrando resultados de estas mediciones, pero tenemos una expectativa bien interesante en cuanto a ver, bueno, cómo es el efecto en el largo plazo de la inclusión de la mitad del tiempo de las rotaciones en un sistema de pastura, cuando en el otro 50% del tiempo estamos aplicando fertilizante para los cultivos agrícolas. Bueno, por acá lo quería dejar, era simplemente para hablar un poco de las generalidades del óxido de nitroso y en lo que estamos trabajando, y estoy a las órdenes para las preguntas. Muchas gracias.